Buen día, tardes o noches. Mi nombre es Ángel Miguel Cetino Maña, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura de Químico Farmacéutico y Biólogo en la Universidad Autónoma de Campeche. Presento el videoreporte número 1 de la Unidad de Aprendizaje de Química Farmacéutica dirigida por el Dr. Rafael Manuel de Jesús Mecha Álvarez. El tema a desarrollar es la curva de calibración de un colorante vegetal. Comenzamos primero con una breve introducción de lo que es la química cuantitativa. Uno de los principales objetivos de esta es determinar con exactitud la concentración de una sustancia presente en una muestra problema, pero para lograrlo, necesitamos aplicar técnicas instrumentales. Una de las técnicas más utilizadas es la espectrofotometría de absorción molecular, la cual mide la cantidad de luz que una sustancia absorbe al ser atravesada por radiación monocromática. Su importancia es particularmente notable en el área clínica, ya que constituye gran mayoría de determinaciones realizadas en laboratorios de bioquímica clínica. Por ejemplo, se emplea en cuantificaciones de glucosa sérica, colesterol, triglicéridos, urea, creatinina y bilirrubina. En todos estos análisis, la concentración del analito se determina midiendo la absorbancia generada por una reacción colorimétrica específica. Desde el enfoque de químico farmacéutico biólogo, esta técnica no solo representa una herramienta académica de gran utilidad, sino que es la base fundamental de la práctica profesional clínica, ya que permite obtener resultados cuantitativos confiables que influyen directamente en lo que es el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes. En esta práctica el mismo principio fue aplicado para cuantificar la cantidad de colorante vegetal y basado en esto construir lo que es nuestra curva de calibración. Ahora, por otra parte, el fundamento teórico, la espectrofotometría de la absorción molecular se basa en la interacción entre la radiación electromagnética y las moléculas de una sustancia. Cuando un haz de luz monocromático atraviesa una solución, parte de esta energía es absorbida por los electrones de los grupos cromóforos presentes en dicha molécula. Los grupos cromóforos son estructuras químicas que contienen dobles enlaces conjugados o sistemas aromáticos capaces de absorber energía luminosa. Cuando absorben radiación, los electrones pasan de un estado en lo que están basales a un estado excitado. La cantidad de energía absorbida se traduce experimentalmente en lo que vemos en la gráfica como la absorbancia. La relación entre la absorbancia y la concentración está descrita por la ley de Beer-Lambert, la cual establece que la absorbancia es directamente proporcional a, número 1, la concentración del analito. La longitud de trayecto óptico, que es generalmente estándar en las cubetas, es principalmente de 1, y el coeficiente de absortividad molar, que depende de la estructura química de la sustancia y de la longitud de onda que se emplee. Matemáticamente, esto se va a expresar con una ecuación que es absorbancia es igual a epsilon por absortividad molar por la concentración. Esta relación implica que si se mantiene constante la longitud del paso óptico y se trabaja en una longitud de onda fija, la absorbancia dependerá únicamente de la concentración. Con base en este principio, se construye lo que es nuestra curva de calibración, que consiste en preparar soluciones patrón con concentración conocida para medir sus absorbancias y graficar absorbancias en contra de la concentración. Si el sistema cumple la ley de rango estudiado, se obtiene una línea recta cuya pendiente es correspondiente a la fórmula establecida. La ecuación de esta recta permite interpolar la absorbancia de una muestra problema y determinar su concentración de manera cuantitativa. Es importante mencionar que la linealidad solo se mantiene dentro de los ciertos rangos de concentración a concentraciones muy altas, ya que esto puede presentar desviaciones debido a interacciones moleculares, dispersiones de la luz o limitaciones instrumentales. Por ello, la construcción correcta de una curva de calibración es fundamental para garantizar la exactitud y confiabilidad de resultados tanto en aplicaciones académicas como en el ámbito clínico. Pasamos al objetivo de la práctica. La práctica de manera académica tuvo como objetivo el determinar la relación entre la absorbancia y la concentración de un colorante, en este caso el colorante vegetal de color azul, mediante la elaboración de nuestra curva de calibración con soluciones patrones de concentración conocida y posterior a esto, con dicha curva, aplicarla en una muestra problema. El siguiente punto a observar son los materiales reactivos y equipos principalmente utilizados y empleados durante la práctica. Nosotros utilizamos principalmente agua destilada, colorante vegetal como ya se mencionó, un matraz aforado de 250 ml, dos vasos de precipitado de 250 ml, un vaso de precipitado de 50 ml, 10 tubos de ensayo, una balanza analítica, un espectrofotómetro, la muestra problema que fue proporcionada por el maestro, una pipeta de 10 ml, una piseta y una cubeta para el espectrofotómetro.
Entrando un poquito en lo que es la metodología, cabe recalcar que para ambas prácticas implementamos la misma metodología. Elaboramos las dos prácticas, en las cuales las dos constaron de elaboración de una curva de calibración a base de nuestro colorante vegetal. El primer paso fue el pesado, en el cual fuimos al área de la balanza analítica, realizamos un pesado para tener con precisión cuál iba a ser la cantidad de colorante que íbamos a ver. Esto se utilizó una balanza analítica, y posterior a esto el siguiente paso fue la preparación de la solución, en la cual vertimos una pequeña cantidad de agua destilada en nuestro vaso de precipitado pequeño, en el cual teníamos el colorante, y fuimos realizando lavados cuantitativos para que se vaya eliminando y se vaya pudiendo transferir de manera correcta todo el colorante sin dejar rastros. El siguiente punto fue, una vez que ya teníamos todo el colorante transferido, proseguimos a lo que fue aforar. Obviamente esto teniendo especificaciones como sería la de un buen aforado por encima del menisco. Una vez que ya teníamos la solución previamente o semi aforada, proseguimos a lo que es homogeneizar. Esto lo hacemos para que nuestra muestra, o por lo menos nuestro colorante vegetal, quede totalmente uniforme en lo que es nuestro matraz y quede totalmente distribuido. Por otra parte, una vez que ya teníamos listo nuestra solución madre, proseguimos a preparar nuestras muestras patrón. Pero ¿cómo hicimos esto? Cabe recalcar que todo el material que se utilizó se rotuló y se le puso su adecuado nombre y su concentración. En este caso rotulamos los tubos y proseguimos a lo que fue realizar las soluciones patrón. En esta nos guiamos de una tablita que elaboramos antes de entrar al laboratorio, que pueden apreciar en este lado en pantalla, en la cual nos dice que el tubo 1 iba a llevar 1 mililitro de colorante vegetal y 4 de agua, y así posteriormente el tubo 2, 2 mililitros de colorante vegetal y 3 de agua, el otro 3 de colorante vegetal y 2 de agua, así hasta llegar al último tubo que solamente llevó 5 mililitros de lo que fue el colorante vegetal. Una vez que tuvimos esto listo, como podemos observar aquí en pantalla, notamos el proceso que tuvimos, que fue con la pipeta ir colocando las cantidades exactas. Pasamos al espectrofotómetro. En el espectrofotómetro, a simple vista notamos que nuestras muestras patrón correspondían levemente a, mientras más concentrado, una mayor cantidad de color. Una vez ya en el espectrofotómetro, proseguimos al primer paso. El primer paso fue blanquear. Esto lo hicimos colocando una pequeña cantidad de solución de agua destilada en lo que es una pequeña cubeta y la introducimos el equipo. Considera que se pasó por alto un dato de suma importancia para la práctica, solamente quería que tenga su apartado especial. ¿Cuál era la longitud de onda en la que se midió dicha muestra en el espectrofotómetro? La longitud de onda fue 620 nanómetros y este dato es de suma importancia, ya que esta es la longitud en la que la especie química de nuestra sustancia tiene la absorbancia y por lo tanto nos proporcionará dicho resultado. Y una vez que teníamos el equipo previamente calibrado, proseguimos a hacer el blanco, y del blanco, una vez que ya estuviera listo y el equipo llevado a cero, proseguimos a pasar las muestras como observamos en el siguiente video. Una vez que ya procesamos todas nuestras muestras patrón, pasamos a procesar nuestras muestras problema, que en este caso solamente fue uno. Y de igual manera todos estos datos los fuimos construyendo en pequeñas tablas que podemos apreciar aquí en pantalla, para seguir un orden de la práctica 0 y de la práctica 1, y así tener de mejor manera visual cuáles fueron nuestros resultados. Una vez que hicimos esto, calculamos la concentración por cada tubo. En este caso utilizamos la fórmula de concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2, para así sacar las partes por millón exactas de cada que tenía previamente y teóricamente cada tubo. Una vez que teníamos ya todos los datos construidos, pasamos a construir lo que son las gráficas que encontramos de este lado en pantalla. Encontramos la gráfica de la práctica 0,
de la práctica 1 y de la práctica 1 de la sección 2 que volvimos a pasar por el espectrofotómetro. Una vez que tenemos esto listo, observamos el siguiente video, que se basa y que es cómo calcular la ecuación de la recta o la regresión lineal en nuestra calculadora. Una vez que ya vimos el video, pasamos a calcular la concentración de la práctica 0. En este caso, sustituyendo los valores de nuestra ecuación de la recta, tenemos un resultado de 131.32 partes por millón. Y de la práctica 1 que tuvimos el resultado de 182.18 partes por millón. Ahora, en la parte de resultados de la práctica 1, lamentablemente no todo salió como queríamos, ya que tuvimos un resultado de más 10, esto en la práctica 1, y en la práctica 0 tuvimos un resultado de más 13. Hubo una pequeña dispersión y un pequeño dato por encima del esperado que nos proporcionó el maestro. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, vemos la ecuación de la recta, el intercepto, el origen del intercepto y lo que es el resultado de la concentración, además de la curva que se veía de mejor manera. Bueno, una vez que ya vimos los resultados, hay que pasar a discutir sobre ellos, porque no podemos decir nos salió con un resultado así porque así quiso. No, como químicos tenemos que tener una idea, o por lo menos dar una respuesta congruente con base teórica, en la cual podemos discutir que nuestra sobreestimación de aproximadamente más 10 y más 13 partes por millón en la concentración calculada pueden explicarse por pequeñas desviaciones en la preparación de los estándares, tales como un error leve en el pipeteo o en la hora de preparar la disolución, así como variaciones podría ser en parte del equipo, en la cual los compañeros pudieron haber tocado de manera incorrecta las cubetas y mancharlas de grasa del cuerpo. Pero asimismo es posible que esas interferencias sean origen de la matriz y el error inherente al ajuste lineal de lo que fue nuestra curva. Dentro del margen esto es válido, no del todo, ya que no es los resultados totalmente satisfactorios que nosotros esperábamos, pero nos guían hacia una concentración que tuvimos, en este caso, de nuestro colorante vegetal. Concluyendo esto, sabemos que la curva de calibración nos permitió, además de desarrollar un proceso académico, didáctico, el aprender a usar técnicas instrumentales, tales como el espectrofotómetro, la espectrofotometría de absorción molecular, y sabemos que el resultado no fue del todo correcto, pero se lo atribuimos a tal vez algunos errores en nuestro desarrollo como estudiantes, pero de igual manera, en general, estos resultados confirman la validez del método y su precisión dentro de un margen previamente esperado. Gracias.